Ok. Ok, entonces comenzamos. Habíamos hablado ya de la importancia de los datos en las empresas. Entonces, ¿cómo es de importante la información o generar esa información a través de encuestas generadas para los clientes? Nosotros las personas tomamos constantemente decisiones, ya sea rutinarias o ya sean no estructuradas. Por ejemplo, cuando compramos, consideramos muchos aspectos antes de poder tomar esa decisión. Consideramos el precio, consideramos la calidad, consideramos la temporada, por ejemplo. Asimismo, también lo hacen las empresas. De hecho, aunque quizá en ocasiones no lo sepamos, generalmente las empresas como las personas en general tomamos decisiones sin ni siquiera pensar exactamente que tenemos una base de datos mental. Entonces, en sí, todos estamos tomando decisiones casi siempre basados en información con la cual ya contamos. Por eso es importante, ya de hecho, que esa información se pueda recolectar en una encuesta virtual. Hay aspectos positivos y hay aspectos negativos de los cuales nosotros queremos recolectar información. Pero la primera pregunta es, ¿por qué deseamos recolectar información? ¿Cuál es el problema que tienen las empresas? Por ejemplo, bajas ventas en algún producto, insatisfacción del cliente, quejas, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que saber es por qué necesitamos esa información y para qué. ¿Qué tipo de decisiones son las que tenemos que tomar con este problema? ¿Cuáles son las soluciones que vamos a obtener? Y el conocimiento que nosotros lo vamos a recolectar dentro de nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de aspectos positivos, se puede decir ejemplos de productos, cuáles productos son más demandados por nuestros clientes. Entonces podemos tomar decisiones de promoción, por ejemplo, de estos productos que son los más vendidos. Por ejemplo, los negativos, ¿cuáles son los productos más afectados que en cuanto a las personas toman, no toman decisiones sobre esos productos y bajan las ventas? Eso también genera un problema y podemos recolectar información, podemos recolectar conocimiento y podemos tomar decisiones, ya sea aspectos negativos o positivos. Ok, entonces la estructura del cuestionario generalmente pues tenemos la introducción, las preguntas, las instrucciones y el agradecimiento. En definitiva, lo importante de esta recolección de información es que las empresas lo que quieren es recolectar información para tomar decisiones. Y en base a esa información creada por la misma empresa, pues pueden tomar decisiones a nivel operativo, medio y estratégico. Entonces, los datos creados surgen dentro de las preguntas o encuestas, ya sea a personas, a clientes, a proveedores, a socios, etc. Y el poder analizar esa información es importante para comenzar a tomar decisiones.
Entonces, como empresario deben de adaptarse a recolectar esos datos para el flujo de información interno dentro de la empresa. Entonces, esto permite mecanismos que puedan retener clientes, que puedan mejorar, por ejemplo, su producción, sus servicios, etc. Es importante dentro de las encuestas que vamos a realizar que se tomen los aspectos demográficos. ¿Por qué? Porque a través de las secciones demográficas que obtenemos, podemos implementar estrategias de venta, de promoción, de servicio, dependiendo de la región. Por ejemplo, hay ciertas regiones dentro de nuestro país que tienen ciertas preferencias por ciertos productos o ciertas características. Entonces es importante tomarlo en cuenta. También, bueno, dentro de las preguntas demográficas está la edad, el género, la educación, la situación laboral, los ingresos de los hogares, estado civil, etc. Esto es bien importante porque también podemos segmentar el mercado. Vamos a ver algunos en Google Forms, algunos tipos de preguntas que también se pueden hacer en una encuesta normal, en cualquier encuesta normal. Por ejemplo, la escala de Likert, que es bien común. Los ejemplos, por ejemplo, de preguntas que van desde lo más fácil hasta lo más difícil, o lo más satisfactorio a lo menos satisfactorio. Entonces, esta interacción de preguntas son importantes en una encuesta para medir lo que es la interacción y la necesidad y preferencias de los clientes. También cuando hablamos de satisfacción de clientes, vamos de lo muy satisfecho a lo muy insatisfecho. Y esto nos ayuda a generar este tipo de información para poder medir nuestros productos y servicios de acuerdo a cómo lo califican los clientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos programas que manejan diferentes o plataformas que manejan lo que son las encuestas virtuales para los clientes, proveedores y socios. Hay empresas que inclusive tienen dentro de su sitio web, ya al final de la compra, por ejemplo, en este caso la Nike, al final de la compra, le presenta una pequeña encuesta en escala de Likert para saber lo que es la satisfacción, la necesidad o las características de su producto en cuanto a si influye o no dentro de sus experiencias como cliente, cómo influyó esta tienda dentro de sus preferencias y sus necesidades como cliente. Apple también maneja lo que es la matriz. Este tipo de preguntas son matriz de filas y columnas donde pueden obtener de diferentes, en una escala de Likert, diferentes preguntas sobre un solo producto o un solo servicio. Entonces, el Google Forms nos ayuda a estudios de mercado online para grupos
para consumidores, para charlas, por ejemplo, o encuestas a empleados. Antes se manejaba las encuestas de manera manual y han cambiado. Por eso es que se ha incrementado el uso de las encuestas online con esto de la pandemia. No quiere decir que con la pandemia se crearon, ya existían, pero justo ahora hay más posibilidad de utilizarlas y obtener mejores resultados. Entonces, ahora vamos a empezar a trabajar en una encuesta en Google Forms.